Os tengo que hacer la pregunta, para arrancar. Ya que hemos estado hablando de la etiqueta Cristo, y sois los valientes que habéis venido, porque ha habido gente que ha dicho, uy, ¿eso es Cristo? No. Ah, Ho'oponopono, qué bien suena, tal. Y es esa, la historia de lo que tenemos ahí en nuestro inconsciente o en nuestras memorias de siglos, heredadas por la familia, heredadas por la cultura, pues bueno. ¿Qué es el Cristo para vosotros? Venga, ¿quién quiere hablar? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es Cristo? Es como la parte divina que tenemos dentro de nuestro corazón. Vale. ¿Algo más? Como la parte de Jesús ascendido. No entiendo. No. O sea, Jesús fue terrenal, como su parte espiritual. Vale, habéis utilizado los dos la palabra parte. Más. Ya dentro de la creencia, digamos, de la religión, la parte donde el resucitó y lo que se convierte ya verdaderamente en la parte de Dios, deja de ser humano, ya es esa divinidad, ese Dios que ya lo convierte en ese ser especial, ¿no? En el que ya resucitó y es la esperanza que nos trae el mundo. Todos vamos a resucitar con los mismos. ¿Y la resurrección qué es? ¿Cómo es el trascender a ese otro estado? Algunos le llaman paraíso, yo creo que como trascender, como una ese otro siguiente paso, otra dimensión, donde digamos no hay una certeza, pero que sí sabemos que como lo dice las teorías científicas, la energía no se destruye sin una forma. Somos energía, tenemos que trascender a ese otro estado de energía, que físicamente digamos que no lo tenemos claro cómo va a ser, pero por lo pronto energía sí vamos a cambiar de estado físico. O sea que vamos a trascender, la historia es trascender a un estado diferente, de iluminación, por así decirlo. O sea que si seguimos esta premisa, fuimos creados fuera de todo eso. Fuera de la divinidad. Fuimos creados en materia. Entonces yo lo veo como un camino. Pero si es un camino que tenemos que recorrer, tenemos un punto de partida y un punto de llegada. El punto de llegada es el cielo, la iluminación, ¿no? ¿Y el punto de partida cuál es? ¿Cuál es? Nacimiento sería. Pero el nacimiento, ¿qué? Del cuerpo. Y entonces la divinidad nos ha creado un cuerpo y nos dice, tienes que recorrer este camino para llegar a mí. Eso es más o menos la idea. O sea que... No, es precisamente la pregunta. El punto de partida sería despertar. Esa transformación que ocurre. Yo es que intento comprender vuestra percepción, lo que entendéis por todo esto. Entonces, si nosotros estamos ahora recorriendo un camino para la iluminación, es decir, para resucitar, lo que supuestamente nos mostró Jesús, resucito a un nuevo estado de conciencia, voy con estas etiquetas, voy encaminado hacia un nuevo estado de conciencia, de iluminación, de estar en el paraíso, en el cielo, en nirvana, lo que sea, da igual la etiqueta. Pero si ese es mi camino, tengo que tener un punto de partida. Y el punto de partida es que fui creado fuera de eso. Si voy hacia allí, es porque fui creado fuera, ¿no? ¿Es eso? Esa es la idea que tenemos ahí impregnada a través de las religiones. Es la divinidad que somos también, ¿no? Sí, ¿y? La divinidad que somos. Sí, ya estamos así como en un mar un océano de olas y ya mezclándolas todas. A ver, perdona. Pues tengo varias ideas respecto al tema, pero creo que somos seres en donde pasamos por diferentes tiempos, experimentando diferentes como
emociones y situaciones que los hacen ser de alguna manera, pero el Cristo, personalmente, de la creencia que yo tengo, es un eterno amor. Un eterno amor y en donde yo me encuentre, por ejemplo, en este momento, en esta vida en la que estoy, es aprender en el amor. ¿Sí? Seguramente que habrá un antes o un después de vida, en donde tendré que aprender otra cosa, o sencillamente un eterno amor. Es interesante todas las etiquetas que has utilizado. Pues has utilizado aprender el amor, y a mí me cuesta aceptar que el amor se pueda aprender, pero bueno, para ti es real que eso sea así. Has utilizado la eternidad. ¿Y la eternidad qué es para ti? Algo constante, algo que nunca acaba. Algo que nunca acaba. Sí, que se siente permanente. ¿Y tiene principio? No tiene ni principio ni fin. Y entonces nosotros, ¿en qué lugar estamos dentro de esa eternidad? Porque tú un día naciste y antes de tu nacimiento no existías. Lo que pasa es que siento que, pues sí, o sea, físicamente sí hay un punto de nacimiento, ¿cierto? Uh-huh. Pero yo provengo de otras vidas, de otros. Y antes de esas vidas, la primera vida, ¿cuándo ocurrió? Antes de esa primera vida, ¿qué eras? Siempre hubo un primer nacimiento, lo que quieren decir. No, estoy preguntando. Estoy intentando entender tú, sí. cómo tú lo entiendes. Bueno, yo lo entiendo que siempre seguramente debe haber un principio, ¿no? Y la pregunta impepinable ahora es, ¿qué había antes de ese principio? Sí. Antes de ti no ya. ¿Qué había? ¿No existía Dios siquiera? ¿Cómo se originó Dios? También ha salido la etiqueta religión. ¿Sabéis lo que significa religión? Sí, eso. Viene del verbo religare, del latín, y reunirnos, volvernos a unir. Y precisamente las religiones han hecho cualquier cosa menos unirnos. Vale. Bueno, pues entonces, el concepto que tenemos, a ver si ya lo he entendido, yo, porque soy yo el que estoy ahí resistiéndome a entenderlo, es, supuestamente tenemos un principio, un camino que recorrer para ir a la divinidad, hacia la perfección, hacia el cielo, el paraíso. ¿No? Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde y cómo fuimos creados cada uno de nosotros? Llega Dios, imaginaos que yo soy Dios y digo, venga, estoy aquí aburrido, voy a ver qué hago. Y entonces creo el mundo, ¿no? Según el Génesis, creo los cielos, las tierras, los animales, al ser humano, tal. Entonces, según el Génesis, sí hay un principio. Hubo un principio, aunque lo podamos entender como una metáfora, evidentemente, porque un hombre y una mujer iniciales, pero una metáfora de que hubo un principio. La pregunta es, ¿y antes de ese principio qué hay? Y si fuimos creados, hombre y mujer, con un mundo que tiene un inicio, y nuestro camino es el de la resurrección, el que nos mostró supuestamente Jesús, el de resucitar a una nueva vida, o sea, tenemos que soltar la vieja vida, que es esta que está en la que hemos creado, resucitar una nueva vida en el paraíso. Luego, yo según estos principios entiendo que fuimos creados fuera del paraíso y tenemos que ir al paraíso, según lo que sustenta las religiones, o la católica al menos. Vale. Pues acaba de Adán y Eva, con Charlie por ahí. Pues
esa ¿Y parte. qué otra etiqueta nueva? Pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, pecado y luego pecado original ya más concreto. Pecado como desobedecer. Desobedecer. Sinónimo, yo lo veo así. ¿Desobedecer a quién? A una norma, una... ¿Y la norma quién la te pone? dice, ¿Quién la no pone? lo hagas. ¿Y quién pone esa norma de no lo hagas? Pues según la religión, Dios la puso de que no coman el fruto del bien y del mal. O sea que La manzana. con ese concepto Dios establece una norma y nosotros no la saltamos. Pues vaya Dios de pacotilla, que me puedo saltar sus normas. Pues no, Es de segunda división ese Dios. le dejó libre albedrío a ellos y ellos hicieron lo que... ¿Qué es otra etiqueta nueva? Libre albedrío. Hacer lo que se le da la gana. ¿Eh? ¿Libre albedrío? Elección. La elección que tiene de hacer lo que Se le da la gana. Otra nueva etiqueta, elección. ¿Elegir entre qué? Entre dos cosas, el bien o el mal, según eso, ¿no? Nuevas etiquetas, bien y mal. ¿Por qué no paramos ahí? No, pero están ocurriendo muchas cosas. Porque vosotros conocéis esas bolitas de nieve que son de cristal con agua y pues lo que estamos haciendo con todo esto es hacer, venga, a ver qué pasa aquí. Otra vez. ¿Vale? Entonces, nuevas etiquetas. Dios establece una norma y va el hombre como ser humano, el hombre a la mujer y se la saltan. Pues me resulta entonces complicado aceptar que sea un Dios omnipotente. Si soy capaz de saltarme lo que él dice, ya no es un omnipotente, luego ya no es un Dios de segunda división o tercera, regional. Sí, además A mí- nos dicen que es pues nos vendieron la idea de que es un Dios que castiga, que es un Dios que te pone pruebas, o sea, es que es una prueba que te está poniendo Dios, es que ese es un castigo de Dios porque te portaste mal, es que es todas esas cosas, ¿no? Y hay una serie de reglas con las que tú tienes que vivir, y si no vives así, allá está de Dios. Yo cuando era chiquita me lo imaginaba, porque además es otra cosa, ¿no? Es un Dios que es muy lejano, está allá arriba, en el cielo. Entonces yo me lo imaginaba efectivamente allá arriba, mirando para abajo a ver como un señor muy bravo, a ver, ¿no? A ver quién comete la falta para castigarlo, para castigarlo, para mandarlo, o a quién se me antoja ponerlo a vivir mal y ponerle a este lo pongo a vivir bien. Porque como que así, es más, es que entre más mal le vaya a usted en la vida y más duro le toque aquí, más posibilidades tiene de estar allá al ladito de Dios. Entonces usted tiene que sacrificarse, usted tiene que convencerse y como Ser humilde. sí, ya, Inclusive más pedían no, sacrificio. ¿cuándo me voy a estar allá a ese ladito? Si no, ni modo. Por eso también la concepción de los ricos que el rico es malo, que el rico no sé qué, claro. Que el dinero es malo, que Y por- ser rico es malo porque como siendo rico me alejo de Dios, entonces es mejor ser pobre para que pueda estar más cerca de Dios. Ese tipo de- sí, es que así es, ¿no? Y uno va creciendo con eso y pues claro, la vida se vuelve como complicada, porque es que, a ver, Otra claro, cosa es que ya uno con el tiempo empieza a decir, pero ¿cómo así? Si Dios es todo amor, ¿cómo? Si yo que tengo un hijo, yo no le haría ningún daño a mi hijo y eso, pues Dios con mayor razón, que tiene una capacidad más grande de amar que menos. Pero con toda esa información que tenemos, vivimos así como que... o cuando Ahora hablas. ¿Has escuchado lo primerito que has dicho después de toda esta retahíla de palabras? ¿Te acuerdas de qué has dicho? Lo primero. No. De lo primero que dije, ¿cómo nos vendieron la idea de Dios? Hoy sí, te has acordado. ¿Quién te la vendió? Dime. Digo que ella cuando era pequeña y saber que él envió a su hijo a una cruz, eso a mí me parecía, o sea, muy duro de aceptar. Tengo entender cuando fui mamá teniendo 2 hijas, yo decía el hecho de que ella sea de pronto más diferente a ella, yo a ella no la mandaría a la hoguera y a esta la mandaría
al paraíso. Entonces empecé a entender y a reclamarle a alguien allá arriba, a un señor de barba blanca, que me miraba, me cuestionaba, a alguien que me dijeron que le había mandado un cáncer a mamá y que así estaba bien, alguien que me dijo que yo tenía que ser huérfana de papá y que Dios todo lo hacía él. Entonces yo le decía, y que este mundo lleno de tantas cosas duras, de violaciones, de logrado Dios porque nos castigó por el pecado de Adán. Entonces yo me acuerdo que le reclamaba y le decía, tú dices que perdonemos 70 veces 7, ¿tú por qué ya no perdonas a tus hijos? O sea, yo le reclamaba mucho, y ¿cómo se te ocurre? Entonces uno iba por el mundo, pues si Jesús, que era el único hijo, porque nosotros no sabemos ni quiénes éramos antes, o sea, solo era Jesús, sufrió, ahora sí nosotros. Entonces uno va por el mundo pues aceptando, y eso fue la información que nos fueron llegando desde niños. Solo que de pronto uno se cansa y un día dice, no puedo creer que esto sea, o sea, y empieza la búsqueda de quiénes realmente somos. Otro concepto, la culpa. Venga, la gran etiquetazo, el gran etiquetazo que faltaba. Culpa. ¿Y qué es culpa? Es el sentir que lo que tú sientes, lo que tú piensas, no es lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pues de acuerdo a lo que la creencia que uno ha aprendido, de acuerdo a esas directrices que uno aprendió en los 10 mandamientos, básicamente es como se... Elige un mandamiento. ¿Dime? Elige un mandamiento. Por ejemplo, no robar. No robar. O sea que si coges algo que no es tuyo, estás pecando. Vale, y ya que esto es dual, ¿qué responsabilidad tiene el otro a la hora de dejarse robar? Tendría también culpa ahí. También tiene culpa. O sea, encima que te están robando tienes culpa. Pues deja de ser por descuidado. Mira que yo la pregunta que he hecho es ¿qué responsabilidad tiene el otro de dejarse robar? Y ya la hemos cambiado enseguida por culpa. Un antónimo. Bueno, ¿vosotros creéis que un Dios... No podemos hablar de Dios, es que no es una osadía hablar de la divinidad. Pero bueno, el amor no se puede explicar. Dios no se puede explicar. Pero se puede percibir, sentir. Aquí, tal y como estamos ahora, con todo lo que hemos estado hablando, diría que es cuasi imposible sentir a Dios. Porque estamos escuchando lo que habéis estado hablando, lo que hemos estado hablando, yo me incluyo, se sustenta sobre una vocecita con V minúscula que está intentando distraernos de la gran voz que es la de la paz, la de la serenidad, la del amor, la confianza. Es una certeza absoluta, esa gran voz. Pero claro, esa gran voz que está ahí no la escuchamos porque estamos con la atención puesta en todas estas cosas que hemos estado hablando ahora mismo. Y está aquí, bla, 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 y constantemente ahí escuchando. Yo hay veces que ya la escucho y digo, no se cansará esta voz de hablar. El otro día comenté en una conferencia lo del acecho, el estar atento. Y una práctica tan sencillita como esta te puede dar una ligera idea de lo que es la voz con V y la voz con la vocecita. Y es, vamos a hacer esta práctica para los que no estuvisteis el otro día. Quédate así y imagínate que estás como
como un gato ahí mirando la ratonera y esperando a que salga el ratón para pillarlo. Entonces, en vez de que sea un ratón, es estar atento, como el gato ahí, pendiente de cuál va a ser el próximo pensamiento que yo tenga. A ver, quédate ahí. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Venga. Lo ideal sería mantener ese nivel de atención constantemente. Pero ya eso sería casi iluminación. Vale. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Queréis comentarlo? El primer instante inicial, cuando habéis dicho, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? A ver qué sale de ahí. ¿Qué ha pasado? Inmediatamente como que se para. Se para. Durante un instante ha habido como un vacío mental, como que no había pensamientos, era atención. Ahí hay la vocecita, con minúsculas, ha dicho, ¡oh!, que me están observando. Y entonces se esconde y se queda parado. Pero como su naturaleza es todo lo contrario, es mostrarse, llamar la atención, es que le atiendas, no ha podido resistirse a esa naturaleza y durante un instante se ha quedado parado, pero al final ha dicho, venga, que aquí estoy. Y han vuelto a venir los pensamientos, porque es su naturaleza, llamar la atención. Dime. ¿En qué momento está esa voz, la voz? ¿En qué momento la creamos cuando fuimos humanos? Es que la pregunta es, ¿somos humanos? No, pues quiero decir, bueno, o sea, ¿de dónde viene la voz? ¿La voz mayúscula o la vocecita? La vocecita. ¿En qué momento se nos apareció? Vale. Tuvimos miedo. Sí, el taller va a ir en esa dirección. ¿De dónde viene esa voz, cecita, que no existe? Pero bueno, para nosotros es real. Entonces, diferencia. Esa verborrea, esa diarrea de palabras, bla, 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 que intentan justificar cada una de las cosas que yo os he ido preguntando y me habéis ido dando respuesta, eso es la vocecita, la mía, hablando con la vuestra, intentando dar explicación a cómo entendemos nosotros lo que estamos experimentando y sintiendo. Eso es lo que para mí, yo en todos los talleres que doy siempre hablo desde mi experiencia. Entonces, mi experiencia, la del personajito este que conocéis como Fran, pero es el personaje que está buscando el modo de reconocer la divinidad, pero es también una paradoja, porque hablar desde mi experiencia es también, vamos a entender al final del taller que hablar de la experiencia de uno tampoco es real, porque no hay experiencia de uno, de un personaje. Pero bueno, vamos a ir por partes, dando como si fuera todo esto así real, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, yo hablo de los talleres desde mi experiencia, no desde otras cosas. Entonces, desde mi experiencia, entiendo que esa vocecita que estamos escuchando y que nos mantiene distraídos de lo que realmente somos, es lo que metafóricamente se ha dado en las Sagradas Escrituras como la caída del Hijo, la caída del ángel Lucifer, la caída del paraíso, el hijo pródigo que se va de casa, todas estas metáforas. Y entonces ahora he nombrado una etiqueta, Lucifer, y
¿Y sabéis lo que significa Lucifer? Lucifer significa Luzbel, la luz de Dios. Sí, yo pensé que era Dios. El diablo. Sí. ¿Qué es diablo? No le decían nada. Es que hay muchas etiquetas ahí muy confundidas. Diablo. Hasta ahora escucho que es la luz. Diablo, La demonio. luz. Vamos, muchas etiquetas. Lucifer, diablo, vamos a meter Satán, ¿vale? Parecen sinónimos, ¿verdad? Lucifer, Satán, Satanás, el diablo, todo el mismo conjunto, ¿vale? Diablo, en italiano existe una palabra que se llama diabolo. Bueno, diablo es diabolo en italiano, pero también se aplica a un juguete que es como dos conos unidos por la punta, y entonces los niños con unas cuerdas juegan así. De circo. Diablo. ¿Por qué? Porque diabolo significa dividido. Diablo es diabólico, es aquello que divide. Lo que divide, nada más. Si yo parto esta rama por la mitad, soy un diablo, porque estoy dividiendo en dos una rama. ¡Hala! Tenéis ante vosotros un diablo. Otra etiqueta, Satán. Satán viene del hebreo y que significa el adversario, el contrario. Si tú y yo jugamos al ajedrez, que sepas que yo soy tu Satán. Soy Satanás. Lucifer, la luz de Dios. Y resulta que nosotros lo interpretamos como el malo de la peli. ¿Cuál es la historia? Que la luz de Dios, en unidad, es la luz de Dios. Pero si tú te inventas una película en la que creas dualidad, te imaginas la dualidad, coges la luz, supuestamente la luz de Dios, y si la metes en tu imaginario dual, impepinablemente tienes que convertir la luz en su antónimo, en oscuridad. La misma energía, en dualidad, es la luz y la oscuridad. Lo que pasa es que nosotros hemos prestado atención a Lucifer como que es la oscuridad, pero es la luz de Dios. Y nosotros estamos jugando a creer que en la dualidad también es la oscuridad. Y hemos prestado atención exclusivamente a una de las partes de la dualidad. Lucifer es la oscuridad. Siniestro, otra etiqueta. ¿Qué significa siniestro? Malo. Malo, ¿no? Malísimo. Malo, malísimo. Que sepáis que yo tengo un hijo siniestro. Tengo un hijo siniestro. ¿Sabéis por qué? Porque escribe con la izquierda. Le amarraban. Es zurdo. En castellano lo hemos desvirtuado un poquito, pero por ejemplo, si volvemos al italiano, los italianos dicen destra, a la destra y a la sinistra. A la diestra y a la siniestra. Izquierdo. Entonces, por un lado, a la diestra tenemos entendido que a la diestra de Dios Padre está sentado el Hijo. Eso es lo que pensamos, como si Dios tuviera diestra y siniestra, o diestra y zurda. Entonces, en el imaginario de la ilusión de la dualidad, decimos, bueno, pues si a la diestra está sentado el Hijo de Dios, a la siniestra está sentado el otro. El innombrable. El malísimo. Y entonces, como está a la siniestra, pues la siniestra es lo malo. Y entonces, como nos resultaría chocante decir en nuestro lenguaje habitual, tira a la derecha, tira a la izquierda, tira a la diestra, tira a la siniestra, como soy diestro, soy siniestro, mi hijo siniestro, porque es zurdo, entonces cambiamos la etiqueta siniestro por zurdo. Pero
por evitar todo esta mezcla de conceptos. Pero diestra, siniestra, izquierda. Y ahora vamos a seguir indagando un poquito. Imaginaros hasta qué punto en todo esto que estamos dando como realidad hemos anulado a lo femenino. Pero lo femenino no lo entendáis como mujer, por favor. Es como un arquetipo femenino. Recibir, entrega, apertura total. Por eso se simboliza con un útero o con una copa que lo que hace es recibir. Las mujeres son supuestamente las representantes del arquetipo femenino, pero como el dibujito del yin y el yang, nada es blanco, sino tiene un poquito de negro, o nada es completamente masculino, sino que tiene un poquito femenino y al revés. Entonces, cualquier decisión que tome una mujer y la lleve a hacer un acto, por ejemplo, venir hoy aquí, es un acto que se sustenta sobre el arquetipo masculino, que es acción. Y sois mujeres, pero estáis aquí. Si fuerais completamente femeninas, os habríais quedado en casa diciendo, no, que venga aquí Fran a contarme lo que va a contar. Sí, servicio a domicilio. Y los hombres que estáis aquí, pues a pesar de ser representantes de la energía yang masculina, estáis ahí como en una especie de atención así un poco como diciendo, ¿qué me está contando este? Como sería un poco masculino yang. Pero también estáis ahí como diciendo, bueno, vale, a ver, recibo, a ver qué. Pues eso es arquetipo femenino. Vale. Entonces, en la supuesta dualidad tenemos dos hemisferios, izquierdo y derecho. El izquierdo regula toda la parte derecha del cuerpo. Si yo muevo este brazo es porque estoy activando alguna parte del hemisferio izquierdo. Y ese hemisferio izquierdo sustenta todo lo que es el análisis, la lógica, la interpretación, la estructuración, lo que sustenta el arquetipo masculino. Y el hemisferio derecho es todo lo contrario. El místico, el que le experimenta, el que percibe, el que siente, el que se entrega a la experiencia. El femenino. Entonces, hace un rato os decía, a Dios yo no creo que no se le puede entender. Hemisferio izquierdo, masculino. ¿Podemos entender a Dios? Pero sí se le puede sentir. Hemisferio derecho, femenino. Por lo tanto, la vocecita esa pequeñita que te está distrayendo de tu verdadera naturaleza y a la que tú has entrado al trapo como un toro ahí, pues nos hace creer, nos hace anular en nosotros todo lo que pueda ser femenino, arquetipo femenino de entrega y de experimentación, de sentir a Dios. Y entonces resulta que si yo anulo lo que es el misticismo, la entrega a la divinidad, que es lo que hicieron los grandes iluminados de la historia, si yo anulo esto, mantengo esto activo y me dedico a hacer 1.000.000 de preguntas para mantenerme distraído, porque yo hago una pregunta, obtengo la respuesta y esa misma respuesta me plantea 10 preguntas nuevas. Y cuando doy respuesta a las 10 nuevas, las respuestas me plantean 100 preguntas nuevas. Entonces siempre estamos distraídos ahí. Os he distraído muy fácilmente a primera hora de la mañana haciendo 2 preguntas. Y esto, el hemisferio derecho, el femenino, que es el que está experimentando y sintiendo, el que se entrega, le estamos anulando completamente.
Y entonces nos inventamos el juego de que todo lo siniestro es malo. Y si lo siniestro es malo, mi hemisferio derecho es malo. Luego, entregarte a la divinidad es malo. Y esa vocecita nos ha convencido de eso hasta tal punto de que lo hemos incluso extrapolado a lo que entendemos como mundo, donde las mujeres como representantes de lo femenino habéis sido con diferencia mucho más ultrajadas que los hombres, anulando lo que es la presencia femenina en todos los estratos de la sociedad, político, religioso, social, económico, porque lo siniestro, lo femenino, es malo. Es un reflejo, lo que pasa en el mundo, ilusorio, pero bueno, mundo, es un reflejo de lo que pasa en nuestro interior. Entonces, lo femenino es malo y así interpretamos luego el mundo. Con solo un concepto, siniestro, la que hemos liado. Entonces ahora está lo que es la gran voz. ¿Vas a decir algo? La gran voz. La única voz que es real. Y es la que te recuerda quién eres. ¿Y quién creéis que somos? Pregunto. ¿Quiénes somos? La eterna pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pienso, luego existo. Eso es el ego diciendo, soy la vocecita, estoy pensando, luego existo. Es real la vocecita. Y tú vas y dices, es verdad, es real. ¿Quién soy? ¿Quién somos? Parte de la divinidad. Parte. La palabra parte se ha mencionado ya varias veces. O sea que Dios es divisible. Pues es la parte de la divinidad, cogemos un trocito de Dios y esto es lo que yo soy. O sea, somos a la vez la parte y el todo. Fractal. Es como, sí. Un fractal. Somos una parte del todo. Una parte del todo. Pero una cosa es una parte del todo y otra un fractal del todo. Somos el todo, somos esa luz. Bueno. Pero digamos que esa luz ilumina, esa luz grande. Entonces, voy a hacer la pregunta totalmente así, directa, al fondo. ¿Dios creó este mundo? Creó este planeta, creó a los seres humanos, creó el universo, creó las galaxias, creó el Big Bang, creó los multiversos, según ya la cuántica, la física cuántica, creó todo esto. ¿Dios creó esto? Es la pregunta. ¿Creó esto? La creencia que tenemos es que sí. ¿Eh? La creencia que tenemos es que sí. Pero yo no estoy preguntando qué es lo que crees. Pero creo que es una ilusión este mundo que aparentemente es real. Eso es lo complejo. Vamos a ver, fijaros cómo está el mundo, ¿no? Fijaros cómo está el mundo, ¿no? Pensar un ratito en el mundo, unos segundos, no mucho, no sé, os deprimáis, por favor. Unos segunditos, vale. ¿Por qué está el mundo así? Creamos los hombres. Es una realidad que hemos creado los hombres.
Nosotros hemos creado esto, el mundo tal y como está, ¿no? La vocecita. Sí, una realidad humana. O sea, que en cierto modo somos responsables, por así decirlo, del mundo que hemos creado, ¿no? Sí. Esa forma de entender el mundo, siento decirlo, es hiper. Hiper es pequeño, ¿eh? Hiper egocéntrica. Hiper egocéntrica. De que el mundo es consecuencia de las decisiones de los seres humanos. Vamos aquí a la primera. La pregunta, voy a poner esto porque luego se cuelga en internet. Vale. La pregunta que surge es: ¿qué tiene que ver el hombre con todo esto? ¿Qué decisión hemos tomado para que haya un animal que, fijaros, poneros en el papel de la araña? Llega un animal de tu tamaño, te inyecta, además te hipnotiza porque no te defiendes, te quedas ahí, tiene un mecanismo de hipnosis, tú te quedas ahí, pero tú lo estás viendo ahí, te pica, te mete un neurotóxico para que no te puedas mover, te quedas inmóvil, pero no te mata, porque si te mata te pudres y ya no eres alimento. Entonces te inmoviliza y después te mete, tipo la película Alien, te mete un bicho, una larva en tu interior, y la larva empieza a alimentarse de tus jugos, de tus órganos no esenciales. Claro, si se come el corazón o el hígado, adiós, muy buenas, ya te has muerto. Entonces te va comiendo poco a poco, y luego ya cuando va creciendo y ya dice, bueno, ya toca, ahora me como ya el resto, el corazón, y ya es cuando mueres. Pero tú estás siendo devorado, vivo y sin poder hacer nada. Hola, buenas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, la primera pregunta que me surge es: ¿la divinidad crea esto? ¿A cuenta de que va a crear el sufrimiento de un animal para alimentar a otro? No sé, me surge esa pregunta. Os pongo otro. Lo voy a cortar porque es muy largo, pero con que lo veáis 2 minutos vais a entender lo que intento contaros. ¿Eh? Bueno, vale, ahora para el próximo, ya que tengo esto montado, para el próximo. ¿Qué decisión ha tomado el ser humano para que 2 galaxias... Este es nuestro futuro, ¿eh? Es una simulación hecha por ordenador en el que se ha superacelerado el proceso, que estos son millones de años, pero Andrómeda y la Vía Láctea están en el mismo... o sea, se encuentran sus caminos y van a colisionar. Es cuestión de tiempo. Entonces aquí se ha hecho una simulación de lo que va a pasar cuando, supuestamente, cuando la Vía Láctea y Andrómeda choquen. No sé vosotros, a mí no me gustaría estar ahí en medio, ¿eh? Pregunta: ¿qué decisión humana está interfiriendo en esto? ¿A cuenta de qué? Porque eso gravitacionalmente tiene que ser o sea, la cantidad de estrellas ahí metidas todas juntas, la variación de gravitaciones que tiene que haber, porque ahora la Vía Láctea está
en equilibrio gravitacional, pero si te juntas con otra ya no es lo mismo. Por eso hay mareas, porque la Luna se acerca o se aleja de la Tierra y entonces influyen las mareas. Imaginaros una estrella ahí al lado. Un auténtico desastre. Y me vuelve a surgir la pregunta: ¿Dios crea esto? Pero, si ¿Qué pasa? Si no es Dios ni la divinidad, entonces esa es la pregunta: ¿quién? Muy buena pregunta. Es la pregunta que nos empieza a ayudar a tomar conciencia de qué somos y quiénes somos. Pero primero, antes de dar ese paso, hasta ahora entendemos que incluso para una mente tan reducidita como la humana ya cuesta entender que la divinidad puede hacer eso. ¿A cuenta de qué la divinidad crea el dolor? ¿Para qué? ¿A cuenta de qué crea distintas... la separación? ¿A cuenta de qué? La gran herramienta que me gusta usar. La plastilina. ¿Hay alguien que no la haya visto? Porque ahora ya es la más fácil. ¿Eh? Quien no haya pero es que... Mirad, estas cosas, lo de la linternita, lo de el ejemplo de la botella de plástico, ¿os acordáis? Eso ya hace tiempo que no lo menciono. Pero la plastilina, todo esto es cuando te dejas de escuchar la vocecita y te pones en otro nivel de atención, y entonces te llega por... Esto no fue, como yo lo voy a desarrollar ahora, no fue así. Me fue viniendo. No, fue así. ¡Ping! En un instante lo vi todo. Y la de linternitas del otro día, ¡ping! En un instante lo vi todo. Y luego, claro, yo lo desarrollo y a lo mejor me tiro 3 minutos desarrollándolo. En la concepción de esa idea no fueron 3 minutos, fue un chispazo. Eso es, ese chispazo de conciencia es lo más cercano que podemos percibir aquí a la eternidad. Ese chispazo de ping, en el que en un ping te viene una idea completa desarrollada, que pueden ser de 3 minutos o pueden ser una idea desarrollada que pueden ser de millones de años. O sea, que el tiempo no existe. Esa ¿Qué? es la historia. ¿Qué preguntaste? El tiempo no existe. Porque es una idea, ese chispazo que para otra persona pudo haber durado 6 años, 10 años, tú lo capturaste ¡Ping! Con algún tipo de esencia. Es que eso es lo que voy. ¿De dónde a qué escuchas? O la vocecita bla 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 va desarrollándose en el tiempo y la voz es pum, presencia. Entonces, pero yo no estoy diciendo nada nuevo. Ya lo dijo Albert Einstein en el siglo pasado. El universo del tiempo y el espacio es una ilusión. Sus palabras. Y añadió, pero es una ilusión muy persistente. Esas son las palabras de Albert Einstein. Muy persistente, pero ¿es persistente la ilusión o nuestro concepto de ilusión lo hacemos persistente? Más bien es eso. Bueno, no podemos pedirle a Albert Einstein que lo descubriera todo, que nos deje a nosotros algo. Claro, que nos deje un poquito a nosotros. No, señor Albert, no es la ilusión quien persiste, somos nosotros quienes mantenemos la ilusión persistiendo. Bueno, entonces, Dios crea el mundo según las religiones, crea a Adán y a Eva, los cielos y las tierras, tal.
Vale. Si Dios es puro amor, pura, por etiquetarlo, tened en cuenta que estamos ahora creyendo estar en esta dualidad, en este espacio temporal, dando realidad a esto, y entonces vamos a tener que utilizar palabras de esta supuesta realidad. Pero todos los conceptos, todas las palabras que surjan aquí son realmente contradictorias a lo que es la verdad, la esencia de la verdad. Si yo te digo, te voy a explicar un concepto, ya eso es fuera, es como la divinidad dice, ¿explicar qué? Si lo que es, al margen de cómo tú lo interpretas. Pero es que si no, no podemos hablar, no nos podemos comunicar aquí en esta ilusión. Entonces, vamos a tomar la premisa de que partamos de que esto, en cierto modo, tiene un ápice de realidad, ¿vale? Venga, vamos a jugar a eso. Entonces, si la divinidad, vamos a ser así dosados, es amor, consciencia, pureza, perfección, unidad. ¿Os imagináis a Dios hombre o mujer? Yo me imagino la divinidad sin sexo, sin género. También es una osadía decir no es hombre, no es mujer, porque no lo sabemos. Pero me sorprendería descubrir que Dios es hombre o que es mujer. O sea, diría, ostras, la que hemos liado. Entonces, resulta que sí, que era un hombre o era una mujer. Para mí es unidad, no es género. No hay género ahí. No hay género. Entonces, si la divinidad es puro amor, pura conciencia, y lo único que hace es extender eso, pues lo que él crea, él, ella, ello, crea, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Va a ser dual. ¿Por qué? ¿Por qué crearía dualidad? Porque vale, crea hombre y mujer, vale, pero crea bien y mal, bueno y malo, doloroso y gozoso, eso es dual también. Entonces, ¿a cuenta de qué? La divinidad, que es amor, perfección, pureza, y repito, la osadía de Fran de determinar lo que es Dios, pero como no necesito decir Dios, que Dios me perdone porque no estoy cometiendo ningún pecado, por decir que Dios es amor, pureza, perfección, y no porque si dijera Dios es una palabra que no sea muy malsonante aquí, un capullo, un papanatas, tampoco Dios necesitaría el perdón de Dios por decir Dios es un papanatas, porque está ocurriendo simplemente en un sueño. Entonces, la divinidad, que es perfección, pureza y amor, extiende su amor, y esa extensión de amor, un pensamiento de Dios, es una creación de Dios, y eso metafóricamente se ha explicado en las Sagradas Escrituras, que la hemos llamado la Biblia. Pero yo apuesto que el que experimentó este concepto de la divinidad fue igual, fue un ping. Pero claro, tú a la hora de explicar ese ping aquí en el espacio temporal tienes que desarrollarlo de forma cronológica, como si fuera un cuento. Entonces Dios crea los cielos y la tierra, crea al hombre y a la mujer y todo eso, pero eso es la forma de contar, el chispazo de conciencia que tuvo aquella persona que desarrolló este cuento. Entonces, según ese cuento, Dios crea a Adán. Y ahora la pregunta, ¿Adán qué es? Es el hombre, ¿no? El hombre, el masculino. ¿Sí? Seguro.
segurísimo. Pues hasta Español no sabía nada. Como Narnia, como los No sé. claro. No sé, ya no os atrevéis a responder porque ya por cualquier lado os voy a dar. Ay, yo en esa época no sé si eras. Claro, yo como no estuve, ¿a mí qué me estás preguntando, Fran? Si yo no estuve allí. No sabemos. No puede dar fe, no puede dar fe. No sé, no respondo. Si Dios es unidad, es amor, su pensamiento, que le hemos llamado la creación de Dios, es Adán, la creación de Adán es unidad. Adán no es hombre masculino. Si no me pongas esa cara. A cuenta de que Dios, ¿por qué? ¿Y por qué no creó a la mujer primero? ¿Por qué? ¿Es que tiene predilección por los hombres? Que dejó lo mejor para el último. Claro. Hizo al hombre como ensayo y luego ahí le dio el remate. La verdad es que sí, que es una buena respuesta. Ya está. Ya vamos a acabar el taller que ya hemos dado con la clave. Adán, el concepto adámico es unidad divina, pensamiento divino es la creación de Dios, la criatura de Dios. Mira, esto es femenino, la criatura de Dios. Es la creación femenino. Porque son etiquetas de la dualidad, pero es la extensión femenino también. El hijo, venga, masculino, ya hemos metido los dos, masculino y femenino. El hijo, la creación de Dios. Entonces, Adán es unidad. No es masculino. Pero si seguimos leyendo, dice, Adán se sumió en un profundo sueño. Y en el sueño fue cuando sale de la costilla Eva y tal, y entonces en ese momento surge la dualidad en el que Adán asume el papel masculino de hombre y Eva el femenino, pero es dentro del sueño. Cuando Adán está despierto, esto no existe, es esto. Cuando se duerme es cuando surge mujer y hombre. Una ilusión de ser. Esa es la pregunta. ¿Por qué qué? Se duerme. La responderemos cuando despertamos. O cuando descubramos que ni siquiera nos hemos dormido, pero hemos creado ahí la historia de que sí. Pero vamos por partes, es que si no, vamos a ir dando pasos. En una ocasión me dijeron, ya, pero Fran, ahí no surge la dualidad, porque la dualidad ya estaba de antes de que surgiera el hombre. Porque claro, si leemos las escrituras, dice, y Dios creó la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, los animales, todo paso por paso, y el último paso fue crear a Adán, y el último, la perfección absoluta y definitiva de la mujer. Claro, el punto y final, la guinda del pastel. Aquí está la mujer. Claro, la guindita del pastel. Bueno, entonces claro, me dice, la dualidad no surge en el sueño de Adán, ya estaba de antes, había luz y oscuridad. Y entonces la respuesta que a mí se me ocurre es que todo este concepto de creación del mundo, de la dualidad, es ¡ping! Un chispazo. Y en ese chispazo surge toda la idea. Y a la hora de explicarla le tienes que dar cronología. Pero Adán se duerme y crea la dualidad de Eva y Adán como hombre en el mismo instante en el que se crea la luz de la oscuridad, se crean los cielos y la tierra. Claro, tenemos que pensar ya de manera
cuántica, que estamos preparados para pensar de forma cuántica ya. Entonces, en un instante ocurre todo eso. Luego no es cronológico. Luego la dualidad, ¿qué más da que surja cuando Adán se duerme y se crea Eva y Adán, o cuando se crea la luz y la oscuridad? Es todo en un instante. Ahora bien, en la metáfora, en el cuentecito, nos están diciendo un personaje como nosotros, que tuvo ese chispazo de conciencia, de escuchar a la voz, y la voz, a través de una metáfora, le cuenta el cuentecito, como hacía Jesús. Jesús contaba cuentecitos, metáforas. ¿Por qué? ¿Por qué contaba metáforas? ¿Por qué? Ciertos públicos. Cuando iba de los campesinos, hablaba un idioma para los campesinos. Cuando iba de pescadores, hablaba de pescadores para que pudieran ser entendidos. Pero ¿por qué contaba un cuento, aunque sea del contexto cultural de un pescador o de un pastor, pero contaba cuentos? ¿Por qué contaba cuentos? Porque es como más, o sea, yo soy docente y para mí es más fácil llegar a los estudiantes con maneras es más pedagógico, ¿no? Sí. Vale. Imaginaros un personaje, no me gusta ya la palabra ser para determinar a Jesús, un personaje que se llama Jesús, que tiene un instante de conciencia, ping, en el que recibe todo, y entonces se dirige al resto de los personajes y les dice: os voy a contar la verdad. Esto es lo que pasa, la verdad. Así, tal cual, cruda. Lo mataron por contar cuentos. ¿Cómo era ese cuento, la verdad? Lo mataron. Es interesante eso del concepto de lo mataron. Ese es el cuento. ¿Cómo puedes matar algo que no existe? Pero bueno, ahora vamos a seguir. Es que claro, estamos saltando así para adelante. Bien, esto es una red fractal en la que todo está ocurriendo. Por eso surgen las preguntas y las respuestas sobre la marcha. Pero bueno, si tú cuentas una verdad así tal cual, el hemisferio izquierdo, el masculino, va a intentar entenderlo, justificarse, contradecir, especular. ¿Qué me estás contando? Espera, y esto haces esto otro, el hemisferio izquierdo ya va a estar ahí. En cambio, se está defendiendo. En cambio, si tú coges una verdad, y cualquier persona que sea novelista entiende esto perfectamente, la mejor forma de contar una verdad es a través de un cuento. Entonces Jesús contaba cuentecitos porque él sabía que esos cuentos, el hemisferio izquierdo decía: ¿qué problema hay? Es un cuento, ¿de qué tengo que preocuparme? Y el derecho, que es el que experimenta el metafórico, absorbe la enseñanza. Y eso es una semilla que aquí en el espacio temporal ya germinará. Y hoy está germinando. Hoy, aparte de hoy 20 y tantos de enero, 28 de enero del 17 de 8, yo ya estoy perdido en el tiempo y el espacio, ya me pierdo. El tiempo es... Por eso estoy perdido ahí. Entonces, no solo hoy, sino a día de hoy estamos ya preparados para entender muchas de esas metáforas y trascenderlas. Entonces, el que escribió en su momento, el que diseñó el cuentecito de Adán y Eva, pues le pasó lo mismo, tuvo un chispazo, ¡ping!, y con todo esto. Entonces, Adán se duerme, la creación de Adán genera un sueño, una ilusión. Resulta que 2000 años después el señor Albert Einstein dice: esto es una ilusión, chavalote, que lo sepas. 2000 años antes lo dijo Jesús un montón de frases que luego, si queréis, os las leo una por una, están en los evangelios. 500 años antes de Jesús, Siddhartha Buda dijo: esto es un maya, es una ilusión. 500 años antes, espejo humeante en México. 3000 años atrás, a partir de hoy, 500 antes de Cristo,
dijo, le llamaban espejo humeante porque él comunicaba a sus coetáneos que todo era una ilusión, humo y un espejo, porque era esa ilusión, tú proyectabas lo que tú tenías en tu interior. Tu pensamiento lo proyectabas ahí, a modo de ilusión. Y le llamaban espejo humeante. 1000 años antes de Cristo. Y cuando el que escribió el cuentecito de Adán y Eva, pues también tuvo un chispazo, ¡ping! Y le vino todo esto. Y digo, y ahora como cuento yo esto, ¡ping!, pues lo tendré que contar cronológicamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos dormimos? Pues en realidad no es que estemos dormidos, es que hemos creado una ilusión. La podemos estar imaginando despiertos, pero estamos atrapados por ella. El concepto de Matrix. Lo que pasa es que el concepto de Matrix que entendemos pues, a raíz de la película de Matrix es un sucedáneo de un sucedáneo de un sucedáneo de lo que está pasando, o de lo que creemos que está pasando. Pero entonces hay un arquitecto que creó todo, como en Matrix, o nosotros somos los arquitectos de esto mismo. Vamos a utilizar tus etiquetas. Arquitecto, constructor, ¿no? El arquitecto de una ilusión. No es físico, es ilusión. Un imaginario. Yo estoy creando un imaginario. ¿Eh? ¿Qué? Por experimentarnos, porque creamos. Jesús, la Cábala tiene explicación a eso. Sí, la Cábala de judía, hebrea, pero yo creo que es que era un instante final, porque ellos entienden que el 1% de esto es real y el 99%, o sea, el 99% es la divinidad y el 1% es irreal, que es donde estamos atrapados, en ese 1%. Pero ya le está dando realidad a ese 1%. Entonces ahí es donde... No, es que no hay... todo es divinidad y luego hay algo imaginario que es donde estamos atrapados. Pero vamos por partes, porque estamos ya aquí la cabeza está... las bielas... Si Adán es un pensamiento divino, la creación de Dios, tiene por ende el mismo poder creador que la divinidad, por herencia, podemos crear. O sea, el hijo, hija, la creación de Dios puede crear, porque por herencia. Y entonces aquí es donde surge qué pudo ocurrir, si es que ocurrió algo. ¿Por qué creamos la ilusión? Pues porque, primero, puede ser porque queremos experimentar, nos da. Por querer experimentar lo que no somos, unidad. ¿Qué sería no ser unidad? Que es como el pensamiento, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo está en casa disfrutando de todo por doquier y dice, ¿qué sería no tener todo tan fácil? Me voy de casa, papá, a experimentar cosas distintas de las que estoy aquí acostumbrado. Y entonces se va, pero si eso ahora, en vez de verlo de forma metafórica, lo vemos en forma... Estoy hablando con la divinidad me dice, muy bien, te puedes ir cuando quieras, pero la pregunta es, ¿a dónde te vas a ir? Si vayas donde vayas, vas a estar en mí. Me voy para allá. No, que me voy para allá. No, si Dios
Vayas donde vayas vas a estar en mí. ¿Qué nos queda? Crear la ilusión de que me voy. Ese es el juego. Creamos la ilusión de que me voy. Imagino, sueño. Otro. O sea, una ilusión de independencia. Claro. De ser independiente de todo el, pues, del universo. O sea, claro, ser al parte de Dios. Que está... O sea, que es un libre albedrío falso. Claro. El libre albedrío no existe. Claro. Tú eres amor, punto. No puedes elegir. No puedes elegir, pero lo del libre albedrío es un invento del sueño. Que puedo elegir entre el bien y el mal. Qué ilusión. No puedes elegir. Eres amor. Pero estás jugando a que no eres eso. Entonces, puede surgir que es eso. Quiero experimentar lo que no soy. Otra idea, que es que todo esto lo descubriremos el día que salgamos de la ilusión. Con respecto a lo que estabas comentando antes, y es que si soy una extensión de Dios y puedo crear, me puede surgir por un momento dado, si es que puede surgir eso, ¿qué sería crear al margen de la divinidad? ¿Qué sería si yo no fuera divinidad y creara? Y entonces ahí es cuando surge la etiqueta de culpa, que no es real, es imaginada. ¿Por qué? Porque en ese instante, ¿qué es lo que ocurre? Que tú sabes que eres divinidad, pero se te ocurre la feliz idea de decir qué sería no serlo y crear al margen de ser divinidad. Pero en ese mismo instante es todo así, ping, un chispazo todo, cuánticamente. Cuánticamente estamos durmiéndonos, dormidos, despertándonos y despiertos. Todo, todas las posibilidades, ahora, en este instante. Pero estamos con la atención puesta en que estamos dormidos. Y quizás aquí los presentes estamos así como diciendo... Pero si tú como hijo de la divinidad dices, ¿qué sería crear algo al margen de la divinidad? ¿Qué es lo primero que has hecho? Si es que has hecho algo. Es la sensación de que he traicionado a la divinidad, porque le estoy dando la espalda, no quiero recibir nada de él. Y, por tanto, estoy traicionando a mi propia naturaleza divina. Y surge la ilusión de la culpa, el dolor. ¿Cómo puedo hacer esto? Y eso está explicado en las Sagradas Escrituras también por alguien que tuvo ese chispazo de conciencia, el ángel caído, la caída del hombre. Caímos, ¿por qué? Por un acto de soberbia. Cayó el ángel caído, cayó por un acto de soberbia. No quiero pertenecer a tu reino. ¿Quién es Lucifer? No Lucifer, ¿quién es el anticristo, el antidios? Ti, 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 ti. Wow, 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 wow. No un tío ahí con cuernos y rabo. Es como un acto supuestamente de soberbia de decir, voy a crear al margen de ti, papá, mamá. Y en ese momento dices, ¡oh! Pero si reniego de mi padre, madre, de mi creador, creadora, estoy renegando de mí. Porque yo soy él, ella. Y surge el chispazo de culpa. Y como surge el chispazo de culpa, que no es real, es imaginada, pero vamos a darla como real, venga, vamos a seguir. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos disociarnos de ese dolor. Y para los que sois terapeutas, sabéis que cuando tú disocias a tu paciente del dolor, como si lo estuviera viendo en una película, lo que estás haciendo es aminorar la carga emocional. Disociar es como
Separar. Yo, imagínate que yo estoy aquí sufriendo porque estoy pasando por un mal momento emocional y me llega un terapeuta y te dice, bueno, venga, estás ahí, vamos a descargar esto emocionalmente, y entonces te desvía tu atención para que te observes a ti mismo pasando por ese trance doloroso, pero ya lo estás viendo en una película. Te disocias, te separas. Sí, lo transfiere. Transfieres la atención fuera de ti. Porque, como un modo de reducir el dolor. Como un modo de reducir el dolor. Entonces, la creación de Adán, que existe ese chispazo de dolor por decir, he traicionado mi propia naturaleza, cuando eso es imposible, no podemos dejar de ser divinidad. Pero sí jugar a dejar de serlo. Sí, es que hay que ir matizando, pero... Entonces, ¿qué es lo que hace Adán? Se disocia, intenta disociarse de sí mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando la plastelina, que es Adán, tiene la impronta de he traicionado mi divinidad, la impronta sigue ahí. Y aquí también, porque son las dos plastelinas, son las dos Adán. Pero lejos de solucionar el problema, ¿qué es lo que ocurre? Que no solo está sintiendo la culpa esa, el dolor original, sino que ahora tiene ahí alguien, algo que se lo proyecta. Y entonces, ¿qué dice? A mí me duele esto, lo quiero sacar. Tú eres el culpable. Tú tienes la culpa. ¿Y este qué es lo que hace? Tú tienes la culpa. Y entonces, lejos de haber solucionado el dolor, lo que hacemos es duplicarlo. ¿Y qué hacemos? Más. O sea, lo exponencializamos, el pecado y la culpa y el dolor. Claro. En vez de estar solucionándolo, lo que estamos es multiplicándolo. Claro. Creando proyecciones fuera donde proyectamos el dolor y el otro, pero están dentro y el otro lo proyecta en nosotros, y damos realidad a cada una de estas separaciones hasta el punto de que le damos incluso una personalidad y una realidad física en la que aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, y aquí tú eres de Colombia, yo soy de España, tú eres de Marte, tú eres un Anunnaki, o tú eres... Según parece, se cuenta que los Anunnaki famosos nos tienen esclavizados como en una granja, ¿no? ¿Los Anunnaki? Bueno, los Illuminati, los Anunnaki, los Atis. Los Atis supuestamente nos tienen esclavizados como si fuéramos una granja humana, alimentándose de nosotros, de nuestra sangre, de nuestras emociones, de nuestra carne incluso. Bueno, vale. ¿Hay alguna diferencia con respecto a lo que hacemos nosotros con las vacas y las ovejas? No, es lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Sabéis que hay una especie de hormigas que tienen granjas de pulgones? Cogen las hormigas, reúnen a todos los pulgones en un lugar. Los pulgones es un insecto que se cría en las plantas y se alimenta de las plantas. Pero segregan una sustancia, como una leche, por ejemplo. Entonces a las hormigas los cuidan, les alimentan, los protegen para que no hayan otras especies que se los coman y tal, y les ordeñan esa leche que segregan, y con eso alimentan las larvas. Las hormigas hacen eso. Entonces, ¿qué diferencia hay? Como esto es un universo fractal, la parte es igual al todo, pues eso hacen las hormigas, eso hacemos los humanos con las vacas, los Anunnaki supuestamente lo están haciendo con nosotros. ¿A dónde nos lleva esto? Que los Anunnakis son víctimas
de otros anunnakos más mayores. Y que esos anunnakos más mayores son supuestamente víctimas de otros anunnakazos enormes. Para que os deis cuenta hasta qué punto la vocecita cling, 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 nos mantiene distraídos de todo. Pero llega un ser lúcido, un personaje lúcido, como es Jesús, y dice, no, Jesús no dice nada. Jesús lo que hizo fue apartarse. No, Jesús se quitó del medio y permitió que la voz de la divinidad hablara a través de él. Y entonces, que eso es el Cristo, la voz de Dios, a través del personaje, lo que yo interpreto como Cristo. Pero dice la voz de Dios, a través de un personajillo del sueño que se llama Jesús. Dice, hay otras ovejas que no son de este rebaño. Si nosotros somos un rebaño, los otros rebaños, ¿qué son? Pues todas las demás conciencias que creemos separadas de nosotros, supuestamente los anunnakis, los anunnakos y los anunnakazos. Pero lo grande es lo que dice después. Y dice, y yo, no Jesús, la voz de Dios, y yo he venido para que todos, no este rebaño, no, todos, si está diciendo hay otros rebaños que no son de este redil, todos podáis escuchar mi voz, la voz con V mayúscula, y hacer de todos vosotros un solo rebaño con un solo pastor. Hacer de todos vosotros unidad. Es decir, que si aquí están los anunnakis, aquí los humanos, aquí los anunnakazos y aquí los anunnakos, pues hacer de todos vosotros un solo rebaño, un solo hijo, una sola creación. Así que mientras demos realidad a los supuestos anunnakis, seguiremos dando realidad a que estamos separados. Ahora bien, si aquí por esa puerta entrara un pedazo de lagarto de 5 metros de alto, yo intentaría ir para allá. ¿Por qué? Porque dentro de la ilusión para mí estaría resultando muy real. Y entonces ahí ya, mientras para mí es real, pues me adapto a las realidades de mi ilusión. Por eso, escuchad, también está dicho, la voz de Dios a través de Jesús, el Cristo, dijo, estate en este mundo sin ser de este mundo. Si crees estar en la ilusión, dedícate a la ilusión. Ves a trabajar, alimenta a tu familia, cuida de tus amigos, cuida de tu casa. Para ti es real esto, pues estate ahí, estate en eso. Pero toma conciencia de que este no es tu mundo. Por eso también la voz de Dios, a través del personaje de Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Esto es una ilusión, esto no es nada, esto es humo. Mi reino es la verdad. Por eso yo soy la resurrección, que es salir de la ilusión, despertar del sueño. Yo soy la verdad. Esto es mentira, la divinidad es verdad. Y yo soy el camino, quien escucha mi palabra y la lleva a la práctica, construye su casa sobre tierra firme. Quien escucha mi palabra y no la lleva a la práctica, construye su casa sobre tierra suelta. ¿Y qué es lo que ocurre con la tierra suelta? Todos nosotros podemos estar escuchando esto que estamos hablando aquí. Pero si luego no ponemos la atención en que ¿y si esto va a resultar que es así? Y empieza a prestar atención a eso,
Pues si no lo hago, llegará una tormenta, un tsunami de emociones y se apoderará de mí. La dualidad surge del chispazo ese de creernos separados de la divinidad. Y le damos realidad. Estamos separados de Dios. Dios es algo que está ahí y, como decías tú antes, está lejísimos, cuando en realidad la voz de Dios a través de Jesús dijo: el reino de los cielos está en tu interior. Porque es ahí donde está la voz hablándote en este instante. Pero como seguimos escuchando la vocecita, seguimos dando realidad a la vocecita. Y esa es la vocecita que nosotros mismos como arquitectos hemos creado para alimentar la ilusión. ¿Y qué hemos creado en la ilusión? Pues reglas tan absurdas y tan ridículas como, por ejemplo, la de tienes una misión que cumplir. Yo tengo una misión que cumplir. Sí, una misión imposible. O reglas tan absurdas como el karma. El karma. ¿Qué calma con el karma? El karma es ley de causa y efecto. Tú haces A y lo tienes que compensar con B. El karma solo se puede dar en la dualidad. Hay una causa, hay un efecto. Si haces esto, tienes que compensarlo con esto. Entonces, si salimos de la dualidad, en la que todo es unidad, el concepto de causa-efecto desaparece, porque todo es en sí, es, ya está, punto final, no hay más. Es, ¿qué lugar tiene ahí el karma? Entonces, ¿cuál sería Fran, su propósito? Despertar. El personajillo del sueño nos está diciendo: el propósito tuyo es despertar. Y despertar pero es que tenemos que mirar las sutilezas del ego, que es la vocecilla esa, porque es muy, pero que muy sutil. El simple hecho de estar haciendo este taller es darle realidad al ego, ¿eh? Estar haciendo este taller es darle realidad al ego. Es lo dramático de esto. El ego te dice: tu propósito es despertar. ¿Por qué te dice eso? Porque hizo realidad que estoy dormido. Si el ego te dice tu propósito es despertar, te está llevando a la fantasía, a la ilusión de que estás dormido. Y nosotros estamos cayendo al trapo. Hemos caído. Esto de que no caigas en la tentación de escoger una cosa u otra, no caigas en la tentación de comerte medio kilo de chocolate, o de esta tentación de liarte con la vecina del quinto, que estás casado, no. Las tentaciones, eso es risorio. Si estamos aquí porque hemos caído en la tentación, estamos caídos en tentación ya, hemos caído de que creemos que estamos separados de Dios, ya estamos en la tentación. Le hemos dado realidad. Entonces la vocecita te dice: tienes que despertar, lo cual lleva implícito que estás dormido, y entonces tú das realidad a que estás dormido. Ya está. Y como tú le das realidad a que estás dormido, eres la extensión de Dios con poder creador, creas la ilusión de que estás dormido y la estás haciendo real. ¿Os dais cuenta de las sutilezas del ego? Entonces, ¿cómo es eso?
Siento que hay que tomar no separación. No separación. Pues mirad, estad en este mundo sin ser de este mundo. Yo ahora mismo estoy aquí en Colombia y soy consciente ya, lo que pasa es que no lo tengo totalmente asumido, porque aquí hay muchos personajitos diciendo espera, Frank, que espera. Pues claro, si yo tomo conciencia de que soy divinidad, esto desaparece como una esponja, como una pompa de jabón. Deja de existir. O sea, no deja de existir, deja de tener realidad para mí esta ilusión. Por lo tanto, si yo estoy en este mundo sin ser de este mundo, pues para mí es real que estoy aquí en Colombia. Estoy en este mundo haciendo esto. ¿Quién me dice a mí que la voz de Dios... ¿Qué es la voz de Dios? Si Adán se ha dormido y ha creado ahí toda esa ilusión, es como si lo voy a poner en términos informáticos, es como si un software, si hubiese el software, que es la mente de Adán, de repente se le mete un virus informático y empieza a funcionar mal. Pues la voz de Dios es la voz del padre madre que tiene a su hijo en brazos, que está dormido y con una pesadilla, y empieza a hablarle por el oído, a susurrarle: cariño, estás en mis brazos, estás a salvo. Eso que es una pesadilla que estás soñando no es real. Es la voz de Dios hablándole hacia Adán. Es un antivirus que se mete por el software y empieza a reparar el programa retirando el virus. ¿Cuál es el virus? El virus es la sensación, la creencia de que estamos separados de Dios. Ese es el virus. El antivirus es: eres mi hijo, hija, eres mi creación. Punto. Punto.